Si hay una historia llena de extremos, esa es la de Elías. Es la vida de un profeta marcado por milagros espectaculares, por confrontaciones de fuego, pero también, y esto es clave, por un encuentro con Dios en el más puro y absoluto silencio. Bueno, vamos a meternos de lleno en la vida de este hombre fascinante. Imagínense la audacia. Con estas palabras, dichas de frente al rey Acab, Elías no es que prediga una catástrofe, es que la provoca. Esta declaración es la chispa que enciende todo el conflicto. Un solo hombre, con la palabra de Dios como única arma, pone de rodillas a todo un reino con una sequía terrible. Y aquí se plantea el escenario. Por un lado tenemos a Elías el Tisbita, un profeta que parece salir de la nada, un llanero solitario. Por el otro, a toda una nación que, bajo el rey Acab y su esposa Jezabel, le ha dado la espalda a su Dios para adorar a Baal. El choque era inevitable. Después de lanzar semejante bomba, Elías, por orden de Dios, desaparece. Se va a un arroyo escondido. Y el contraste es increíble. Mientras todo el reino se empieza a secar, él es alimentado de una manera milagrosa. Cuervos le llevan comida todos los días. Es un pequeño oasis de providencia en medio de un juicio nacional. Pero claro, la sequía aprieta tanto que hasta el arroyo de Elías se seca. Así que su misión continúa, pero ahora en un lugar inesperado, Sarepta, en territorio extranjero. Y aquí el poder de Dios se va a manifestar de una forma mucho más personal, más íntima. Esta parte es impresionante. Pensemos en la escena. Elías se encuentra con una viuda que está a punto de preparar la última comida para ella y su hijo antes de dejarse morir. ¿Y qué hace él? Le pide esa comida. Ella confía y el milagro ocurre. La comida nunca se acaba. Pero la cosa no termina ahí. Cuando el hijo de la viuda muere, Elías va un paso más allá y le devuelve la vida. O sea, el mensaje es claro. La palabra que él trae tiene poder sobre el hambre y hasta sobre la muerte. Pasan 3 años y medio. Se acabó el tiempo de esconderse y de los milagros privados. Ha llegado el momento de la verdad, de una confrontación pública en el Monte Carmelo para responder de una vez por todas una sola pregunta. ¿Quién es el verdadero Dios? Y con esta pregunta, Elías se planta frente a todo el pueblo. Es un desafío directo, a ver, decídanse ya. Les dice que no pueden seguir con un pie en cada lado. O es Jehová o es Baal, pero la indecisión se acaba hoy. Y para que entendamos la magnitud de esto, las probabilidades son, humanamente hablando, ridículas. Es Elías, un solo hombre contra 850 profetas de Baal y Acera. Todo está preparado para que, si Elías gana, no quepa la menor duda de dónde viene el poder. Pero Elías no se conforma. No. Hace que el reto sea todavía más imposible. Primero, reconstruye el altar de Dios con 12 piedras, como un llamado a la unidad de Israel. Y después, pide que lo empapen todo con agua, no una vez, sino 3, hasta que el agua rebalsa por todas partes. No hay truco que valga. Si aquí pasa algo, tiene que ser divino. Y entonces, el momento clave. Elías hace una oración sencilla y cae fuego del cielo. Pero no un fuego normal. Este fuego consume la ofrenda, la leña mojada, las piedras del altar, el polvo y hasta el agua de la zanja. La demostración es tan brutal y absoluta que todo el pueblo se tira al suelo reconociendo a Jehová. Acto seguido, los profetas de Baal son ejecutados y, por fin, vuelve la lluvia. Uno creería que, después de semejante victoria, Elías sería intocable, ¿verdad? Pues no. La historia da un giro tremendo. Una sola amenaza de muerte de la reina Jezabel es suficiente para que el hombre que desafió a 850 ahora salga corriendo, muerto de miedo y totalmente deprimido. En este viaje al desierto vemos su lado más vulnerable. Llega a un punto tan bajo que le pide a Dios que le quite la vida. Siente que es el último que queda, que todo su trabajo fue para nada. Pero incluso ahí, en su punto más bajo, Dios lo cuida y le da fuerzas para un viaje de 40 días. El destino, Horeb, el mismísimo monte donde Dios se le había revelado a Moisés. Y ahí está Elías, en una cueva,
esperando. De repente se desata un viento huracanado, tan fuerte que parte las montañas, un despliegue de poder increíble, muy al estilo del Monte Carmelo. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. La tierra se sacude violentamente. Otra demostración de fuerza bruta, de poder que lo aplasta todo. Pero, una vez más, la historia nos dice que Dios no estaba en el terremoto. Y por último, pasa un fuego, el mismo elemento de su gran victoria. Uno pensaría, ¿ahora sí? Pues no. Por tercera vez, se nos aclara que Dios tampoco estaba en el fuego. Todo ese ruido, todo ese espectáculo, no era el mensaje que Elías necesitaba en ese momento. Y entonces, cuando todo el estruendo ha pasado, llega un silbo apacible y delicado, un susurro, una voz suave. Y es ahí, en esa calma, en esa intimidad, que Dios le habla. Esta es la gran lección para él. El profeta del fuego y el drama aprende que la revelación más profunda puede venir en el silencio. Y en ese susurro, Dios le responde a su mayor angustia, su soledad. Le dice que no está solo, que se equivoca. Le revela que hay 7,000 personas más en Israel que jamás se arrodillaron ante Baal. Imaginen el alivio de escuchar eso. Su lucha no había sido en vano. Con las fuerzas renovadas, Elías sigue su trabajo. Pero el final de su historia en la tierra tenía que ser tan extraordinario como lo fue su vida. Su partida de este mundo no iba a ser una muerte cualquiera, para nada. En uno de sus últimos actos, con su sucesor Eliseo a su lado, Elías hace algo que nos recuerda mucho a Moisés. Golpea el río Jordán con su manto y las aguas se abren para que pasen en seco. Es un gesto de poder, como un traspaso de mando. Y aquí viene lo más asombroso de todo. Mientras están hablando, de la nada, aparece un carro de fuego con caballos de fuego que los separa. Y Elías es arrebatado y sube al cielo en un torbellino. Ojo, no muere, simplemente es llevado. Un final único para un profeta absolutamente único. Pero, ¿la historia de Elías termina con su ascensión? Para nada. Su figura se vuelve tan importante, tan simbólica, que su influencia y la espera de su regreso van a resonar por siglos y siglos. Miren qué interesante cómo su sombra se proyecta en la historia. El último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, anuncia que Elías volverá. Siglos después, aparece en el Monte de la Transfiguración, nada menos que con Moisés y Jesús. Y para rematar, el mismo Jesús dice que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías. O sea, su legado es inmenso. Y así llegamos al final. La vida de Elías, un profeta de fuego y estruendo, nos deja con una pregunta que quizás sea más para nosotros. En este mundo nuestro, tan lleno de ruido, de distracciones, de espectáculo, ¿qué significaría aprender a hacer silencio para escuchar esa voz apacible y delicada? La respuesta tal vez sea tan transformadora hoy como lo fue para él en aquella cueva.